Damos inicio al conversatorio Los sistemas de información de población beneficiaria como instrumento para mejorar la planeación y eficiencia de las políticas públicas, el cual será moderado por la doctora Claudia Maldonado Trujillo, consejera académica del Coneval. Antes de iniciar la sesión, les recordamos que en caso de que haya preguntas, para las personas que siguen el evento a través de las redes sociales, pueden escribirlas directamente como comentario o en el chat. Y para las personas que se encuentran de manera presencial, pueden hacer llegar sus preguntas al equipo del Coneval y al finalizar la participación de nuestros panelistas, se estarán compartiendo todas las preguntas a la moderadora para que éstas sean realizadas. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Claudia Maldonado. Muy buenos días a todos y a todas. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en el evento de clausura de el seminario. Ay, perdón. Permítame un segundito. Ay, mil disculpas, se me cerró la garganta. Les decía que me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Es el evento de cierre del seminario que organiza Coneval en el marco de la Semana Glocal de Evaluación 2023, el evento internacional más importante en materia de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Y hoy nos encontramos para discutir un tema muy importante que es uno de los eslabones perdidos en la articulación de la planeación, la gestión, la evaluación y la mejora continua de los programas. Estamos aquí con un panel de lujo, ahorita se los voy a presentar con mucho gusto, para discutir la relevancia que tiene la identificación y el seguimiento de la población beneficiaria para mejorar la planeación y la eficiencia de las políticas públicas en el desarrollo social. Y también para discutir el papel que tienen los sistemas de información de la población en los ejercicios de monitoreo y evaluación para identificar estrategias de mejora y estrategias de innovación. En política pública solemos pensar que el principio de una solución idónea para un problema público es contar con la información suficiente, precisa, actualizada de la naturaleza del problema, la escala del problema y la caracterización lo más desagregada posible de las personas susceptibles de atención. Esta cosa tan sencilla que debería ser un punto de partida, en realidad es un gran desafío para la gestión pública en América Latina. Conocer, interactuar, monitorear y observar a la población beneficiaria y a la población atendida como subconjunto de una población potencial es algo que es bastante elusivo para las administraciones públicas latinoamericanas. En México no es la excepción. Y dada la tremenda heterogeneidad y diversidad territorial que caracterizan nuestros países, pues este es un gran desafío. Y entonces aquí nos encontramos con expertos internacionales de verdad de super lujo, quienes nos van a compartir su experiencia y van a ayudarnos a detonar esta conversación en torno al papel estratégico, los alcances, los límites, los desafíos que tienen que ver con la construcción de padrones de beneficiarios y su utilización en el proceso de la mejora de las políticas públicas y por supuesto, de la promoción del acceso de las personas a los derechos sociales en el territorio con las características de calidad, de cobertura y de oportunidad necesarias. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Tamara Van Gemerick, quien nos acompaña de manera remota, quien es subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile. Nos acompaña aquí presencialmente el doctor Héctor Robles Berlanga, director general de Organización para la Productividad de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Social en México. También a distancia nos acompaña la maestra Constanza Garay, quien es analista del Departamento de Monitoreo de Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile. Y aquí también en la sala nos acompaña el doctor Humberto Soto de la Rosa, quien es oficial de Asuntos Sociales de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL. Mi misión aquí, además de disfrutar mucho de manera directa el intercambio, el aprendizaje y la conversación, es poner las reglas del tiempo. Entonces les voy a decir la lógica de esta participación es que cada ponente va a tener 15 minutos y ni un minuto más para presentarnos, compartirnos su experiencia, responder a las preguntas detonadoras, para que tengamos espacio suficiente para tener una interacción con nuestro público presencial y a distancia y cerrar con una reflexión que es últimamente uno
uno de los objetivos centrales de este tipo de espacios. Y pues sin mayor preámbulo le cedo la palabra a la maestra Tamara van Hemmerich. Adelante, Tamara. Sí. ¿Confirmar? Sí, adelante. Perfecto. Entonces, la presentación básicamente que voy a hacer es sobre un estudio que realicemos junto con la maestra Heidi Werner durante la pandemia respecto a las experiencias de registros sociales y de sistemas de información en América Latina y cómo estos registros efectivamente, como decían en la presentación inicial, son funcionales a la política pública y a los sistemas de protección social. Partiré con unas pequeñas características de estos sistemas, luego unos ejemplos concretos de cómo funcionan algunos países en América Latina y terminar cerrando lo que yo creo que es lo más importante para este espacio, las recomendaciones y lecciones aprendidas en función de esa revisión. Primero, solamente recalcar que los sistemas de información son aquellos sistemas informáticos que recogen, organizan, guardan, procesan, crean y distribuyen datos entre distintos usuarios, entre distintos servicios públicos, y son datos administrativos principalmente, pero también datos autorreportados por las personas que permiten acercar al Estado a las personas a través de la gestión de la política pública y de las prestaciones sociales. Al mismo tiempo, existen registros sociales que son parte de estos sistemas de información y que recogen datos específicamente de las personas y de sus hogares que potencialmente podrían ser usuarios de las prestaciones sociales y incluyen variables socioeconómicas que permiten eventualmente determinar su elegibilidad a los programas públicos. ¿Cómo se ordenan estos sistemas de información en el ciclo de entrega de estos programas? Me parece importante relevarlo en todos los países estudiados de América Latina. Finalmente, cuando se va a realizar e implementar una política pública a través de programas públicos, primero se busca registrar y disponibilizar la información de la población, luego identificar y evaluar cuáles de las personas que están en esa población son potencialmente elegibles para los programas públicos, y en esas dos etapas el sistema de información representado por registros de destinatarios potenciales es fundamental, porque nos va a permitir caracterizar a esa población y intentar de entender cuáles son los problemas sociales que atañen a esa población y que por lo tanto deben ser resueltas por las políticas públicas que desarrollan nuestros países. La tercera etapa del proceso de implementación de un programa público en esta cadena de valor es la inscripción y posterior entrega de esta prestación. Y una vez que se entrega, ¿cierto?, el programa, nunca hay que olvidar dos elementos importantísimos que son parte fundamental y que nos reúnen hoy también, que tienen que ver con el seguimiento, monitoreo y la posterior evaluación que se realiza de estos programas para lograr retroalimentar, corregir, reformular si es necesario los programas para mejorar la entrega y resolver finalmente los problemas que atañen a la población. Y en esta segunda etapa de la entrega de estos programas, como parte de los sistemas de información, vamos a requerir datos de estos participantes, de aquellos usuarios que reciben los programas, para efectivamente monitorear la ejecución de los mismos e identificar cómo se están
llevando a cabo la entrega de los programas, pero también cuál es el resultado que tienen estos programas sobre esa población. Entonces, los sistemas de información social finalmente son una herramienta de apoyo a todo el proceso y cadena de entrega de los programas públicos y de la política pública, porque además de reunir estos dos registros, tienen a su vez otros componentes, como pueden ser datos cartográficos, datos georreferenciados, u otro tipo de datos autorreportados o datos administrativos, que luego pueden ser utilizados para tomar decisiones de política pública y gestionar el monitoreo y la evaluación del programa. ¿Cuáles son las principales características de estos sistemas de información? Primero, identificar qué información tiene cada uno de los países, el Estado disponible, que son datos de caracterización socioeconómica o otros datos demográficos que podrían existir de la población, datos de contacto y, por ejemplo, datos de pago, o otra información relevante para la entrega de los programas. Es importante también que se identifiquen estos sistemas de información para quién se registra esa información, si va a ser a nivel de personas o a nivel de hogares, si es que se va a considerar a toda la población del país o bien se va a priorizar ciertos grupos, ¿sí? Ya les voy a mostrar más adelante cómo eso ocurre en América Latina. El tercer elemento es cómo se genera este sistema de información, en el entendido de cómo se va a renovar y automatizando la información, si ese sistema se va a generar por encuestas masivas, o bien por solicitudes de demanda, o por nóminas de los programas sociales que van a ir alimentando este sistema de información. Y cómo se verifican los datos y se actualiza esa información para que efectivamente sea oportuna. Y finalmente el cuarto elemento es para qué se usa esta información, ¿sí? Se va a usar únicamente para la entrega de prestaciones sociales, se va a realizar una gestión integrada de la oferta pública y de las políticas públicas de nuestros países para articular, complementar o evitar duplicidades entre las políticas. ¿Cómo vamos a utilizar estos datos para planificar? Son elementos que tenemos que tener sobre la mesa a la hora de determinar cómo va a funcionar nuestro sistema de información social. Y ahora un poco la idea es mostrarle algunos ejemplos de estos sistemas en América Latina, basándome en 4 de las principales características que permiten la consolidación y fortalecimiento de estos sistemas. Por una parte, la cobertura de los registros sociales de destinatario, después el nivel de integración o interoperabilidad que tienen estos registros, entendiendo la interoperabilidad como aquel elemento que nos permite interconectar distintas bases de datos, cruzar datos, compartir información y conocimiento a través de las tecnologías de la información y de los procesos que son necesarios establecer para conectar esa información y que requiere un trabajo coordinado entre las distintas instituciones que poseen esas informaciones. El tercer elemento característico es la verificación de información de los sistemas, y esto es sumamente importante justamente para asegurar la calidad de la información que se va a utilizar en los sistemas de información, ya que si no podemos establecer y demostrar la calidad de la información utilizada, no vamos a lograr que estos registros tengan la confianza suficiente por parte de la población y por parte de las personas que utilizan, los funcionarios y los servicios que utilizan esa información. Entonces, va a ser muy fácil que se deslegitimice si no contamos con procesos de verificación y actualización de los datos. Y el cuarto elemento son los instrumentos de focalización o caracterización socioeconómica que permiten justamente ver la elegibilidad de las personas a las prestaciones sociales. Aquí en la tabla, espero que logren ver algo, sé que estaba muy pequeño, pero son 4 países de ejemplo que les puse: Argentina, Chile, nuestro país, digamos, Colombia y Perú, y las distintas instituciones y sistemas de información que ellos poseen, y en ellos pueden ver efectivamente cómo varía la cobertura de los países. Por ejemplo, nuestro país tiene una alta cobertura de la población en el registro social de hogares, digamos casi al 86% de nuestra población este año, versus otros países como Colombia, en que el registro social de hogares que ellos poseen
llegaba al orden del 56%. ¿Sí? Además, esta tabla nos permite ver que efectivamente existen distintos mecanismos, como yo les decía, para levantar la información, desde encuestas a mecanismos continuos de levantamiento de información y mecanismos para verificar esos datos. ¿Sí? En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros utilizamos sobre todo bases de datos administrativas, más que utilizar datos autorreportados. Sin embargo, hay datos autorreportados que son fundamentales como la composición del dato. ¿Qué nos dimos cuenta? Y para nosotros fue súper importante durante la pandemia, uno de los aprendizajes, y con esto ya comienzo a cerrar esta presentación e intervención, es que el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, el perfeccionamiento de los sistemas de información y registros de destinatarios y el uso de los instrumentos de caracterización socioeconómica de hogares y las formas de seleccionar a estos usuarios de prestaciones sociales fueron los tres elementos fundamentales para que el Estado pudiese reaccionar de manera importante ante la mayor demanda de apoyo durante la pandemia. En general, se observó cómo a través de la incorporación de plataformas web para las postulaciones a las prestaciones sociales o la creación de nuevos registros para población que estaba siendo especialmente afectada por el COVID-19, permitieron finalmente aumentar la cobertura de las prestaciones sociales y llegar efectivamente a la población que más lo requería en esta situación, digamos, de shock que vivimos durante 3 años y que estamos recién recuperándonos de ello. En el caso chileno, ¿qué fue lo que ocurrió y cómo funciona el sistema? Y esto lo hago brevemente porque mis colegas posteriormente van a hacer el doble clic. Nosotros tenemos un sistema de información integrado social del cual forma parte el registro social de hogares, ¿sí? Que junto con el registro de información social. Dentro del registro de información social, nosotros tenemos información de toda la oferta programática social que llega a la población y nos permite identificar cuáles son las personas que están recibiendo las distintas prestaciones sociales y cómo se componen sus hogares y qué tipo de transferencias monetarias reciben. Y además de eso, este sistema integrado de información social se compone de muchos datos administrativos que forman también parte del registro de información social y también del intercambio e integración de información con distintos servicios del Estado, municipalidades y otras instituciones, más de 45 instituciones públicas. Y destaco aquí el rol del registro civil, porque nuestro sistema está basado en el hecho de que existe un registro único nacional que permite identificar de manera única e inequívoca a todas las personas de la población, y eso es lo que nos permite, de alguna forma, juntar y combinar las bases de datos que poseemos para generar este sistema. ¿Cuáles son las recomendaciones y buenas prácticas para potenciar entonces el uso de estos sistemas de información y los desafíos que tenemos? Es, en función de los 4 elementos que les presentaba al principio, cuáles son la disponibilidad y la calidad de los datos que tenemos a nivel de Estado, cuáles son las necesidades que tenemos de sistemas de información para construir un sistema de protección social robusto, el desafío de cómo registrar información para lograr políticas universales y no focalizadas únicamente en aquellas personas para las cuales tenemos datos. El cómo lograr que esta disponibilidad de datos sea constantemente actualizada y oportuna y que registre las dinámicas de los cambios de situación de las personas y los hogares, y cómo gestionamos finalmente la información y se realiza la gobernanza de datos para proteger y tener la seguridad de la información de la población. Entonces,
qué es lo que queremos o hacia dónde creemos que deberíamos ir con la construcción de estos sistemas de información. Es hacia la construcción de sistemas universales, donde toda la población pueda acceder, sistemas que permitan combinar diferentes estrategias para recoger la información, es decir, información de datos administrativos, pero también demandas, o sea, solicitud por demanda en plataformas de Internet o barrios locales, o información autorreportada. Disponibilizar distintos canales de comunicación con tanto los servicios del Estado como con la población, y por eso creemos que el nivel local es sumamente importante. Dotar estos sistemas de información social de una interoperabilidad que facilite el intercambio de datos en el menor tiempo posible y con la mayor precisión, para así también contar con este sistema como un insumo para la selección de usuarios en términos generales y no solo a partir de instrumentos de caracterización socioeconómica. Finalmente, avanzar hacia el uso de nuevas tecnologías de información que permitan generar plataformas de información que contengan el doble propósito de informar a la población y recoger datos de las personas y hogares, de tal manera de que tengamos un registro dinámico de la población y así usar adecuadamente y cuidadosamente la información, disponiendo de mecanismos y normas de protección de seguridad. Y estos son, con esta es mi última lámina, los 5 elementos importantes a tener en cuenta en un sistema de información, que son la calidad, la eficiencia del sistema para el gobierno de datos, una mayor transparencia de rendición de cuentas de cómo utilizamos los datos de la población y para qué, y un sistema que permita ser equitativo e inclusivo y que tenga una visión integral y que permita la retroalimentación de las políticas. Muchas gracias. Y disculpen por el minutito que me pasé. Muchísimas gracias, Tamara. Además de un impecable manejo del tiempo. Gracias. La participación de Tamara, varias cosas. Nos ofrece una definición que creo que es muy ilustrativa de la importancia de estos sistemas. Habla de esta información como una forma de acercar al Estado a la población a través de la gestión. Imagínense lo importante que es esto. Y como ella señala, los riesgos que supone ante shocks externos o nacionales, como los que acabamos de vivir durante la pandemia, lo que implica no contar con las herramientas esenciales para que el Estado esté cerca de la población y las condiciones cambiantes de la población sean conocidas por el Estado. Creo que esto nos da cuenta de la importancia absolutamente central de este tipo de sistemas. Otro componente que señalo que creo que es muy importante, el tema de la interoperabilidad, la necesidad de que estos sistemas conecten, hablen, dialoguen y permitan actualizar la información de manera puntual, el enorme potencial de las TICs y la apuesta a la tecnología para reducir los costos que son significativos de tener buena información actualizada de la población en diferentes dimensiones, y un tema que creo que en América Latina se entendía mal en el origen de los sistemas, que tiene que ver con que pensábamos que los padrones de beneficiarios solo eran para focalizar. Y ese es uno de sus usos y es muy importante, pero los padrones son mucho más importantes para otras funciones, desde la planeación, la identificación de necesidades nuevas, la evaluación, por supuesto. Entonces, imaginar que porque los programas son universales, ya no necesitamos padrones de beneficiarios y sistemas de información confiables que interactúen, en las que interactúe la información administrativa con aquella que viene de levantamientos dinámicos, pues es un error. Y ahora le corresponde el uso de la palabra a el doctor Héctor Robles Berlanga, de SADER, quien nos va a compartir la experiencia de México en la materia. Adelante. Buenas tardes, gracias por la invitación al Coneval. Cuando uno participa en estos procesos es siempre ver desde dónde lo está haciendo, ¿no? Y a nosotros nos tocó ahora desde el operador, ¿no? Cómo esta información, esto que generamos nos sirve, pero no puede ser muy diferente de lo que nos planteamos antes. Me tocó coordinar la página Subsidios al Campo y tenía un buscador de beneficiarios y no era posible que siendo funcionario no lo hiciera. Entonces, hacerlo
¿no? Solamente tiene congruencia porque cuando lo cuestioné, lo critiqué, pues también hacerlo cuando estoy del lado operativo, ¿no? La que sigue, ¿no? También la otra experiencia es que difícilmente vamos a tener un solo sistema, ¿no? Un padrón, ¿no? Difícil tener con todas las variables, es casi imposible, ¿no? Por las complejidades para levantarlo, para que sea verídica la información, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos que tener distintos sistemas de información para distintas finalidades, ¿no? Y yo voy a presentar 5 sistemas de información que generamos nosotros, unos más abiertos, otros más cerrados, pero que nos permiten ir tomando decisiones de lo que estamos haciendo, ¿no? Primero, lo que nosotros conocemos, la que sigue, ¿no? Que es la georreferencia del padrón producción para el bienestar, ¿no? Tratamos, no es todo, pero ya hay una gran cantidad de predios que están georreferenciados que nos permiten, ¿no? Saber incluso si ese predio está en un área natural protegida o si ese predio que lo teníamos registrado en un año, la mancha urbana creció y lo ocupó, ¿no? Entonces es la importancia de la georreferencia, pero incluso si pensáramos más allá, en el caso de algún seguro, ¿no? De gastos, ¿no? Por siniestralidad, permite a la persona decir, oye, este predio tiene estas características, si hay un riesgo mayor, un riesgo menor, ¿no? Entonces, ese fue lo que hicimos, que incluso ha servido a un conjunto de instituciones, ¿no? Como Conavio, como el Registro Agrario Nacional, etcétera, de estar comparando y mostrando información de ellos para saber, ¿no? Si está en un ejido, en una comunidad, si tiene otras características de la información, incluso si sigue siendo vigente, ¿no? Y esa es la primera característica de nuestro padrón producción para el bienestar. La que sigue. El otro elemento es que lo que yo señalaba, que lo hicimos en el buscador de beneficiarios, que lo hacíamos en la página Subsidios del Campo, nos lo trajimos como experiencia y es ya los registros que tenemos, que son 2.5 millones de registros con más de 50 millones de datos, imagínense, ¿no? Y tiene lo importante varias funciones, ¿sí? Para nosotros es fundamentalmente que el productor pueda checar si está o no está en el padrón, e incluso en una parte de él puede saber ahorita cuándo le van a entregar su tarjeta para poder hacer el cobro, ¿no? O si no aparece en el padrón, porque tienen que hacer las consultas. Pero lo hemos dicho, tenemos cerca de 446,000 visitas que lo hacen desde los académicos, investigadores, los sistemas de control, auditorías, que pueden entrar y decirnos, oye, de este conjunto de padrón, pues mira, estos aparecieron fallecidos, ¿no? Usándola contra la base de RENAPO, ¿por qué estás pagando ahí?, etcétera, ¿no? Desde esa parte de control, ¿no?, del uso de los recursos hasta procesos de investigación, ¿no?, en donde uno puede bajar todo el padrón completo, un estado, un municipio, puede contrastarlo, cruzarlo y hacer ejercicios, ¿no? A nosotros nos da información de cómo está el padrón, dónde está, quiénes son los beneficiarios, etcétera. La que sigue. Y estos son ejemplos que pudimos hacer. Ustedes pueden ver producción para el bienestar contra Procampo, que la presentó el subsecretario en su presentación aquí, y vean cómo podemos contrastar si el padrón creció en un estado y dónde creció más. Y vean ustedes el caso de Chiapas, ¿no?, de 200,000 a casi 340,000 beneficiarios, ¿no? Solamente por el hecho de decir una definición de política y una definición de población objetivo, pequeños y medianos productores, y cómo se refleja y sur-sureste, y inmediatamente el padrón tuvo un sentido distinto y nos permite ver esto de manera inmediata, rápida, ¿no? La que sigue. Este es otro ejemplo de cómo están los tres, Procampo, Proagro, ¿no? Y se va viendo cómo el mapa fue cambiando, que por cierto esta era una de las observaciones que le hicimos siempre a Coneval y no nos hizo caso, de poner montos, ¿no?, distintos por regiones, etcétera, que permitiera ver exactamente quiénes se beneficiaban y quiénes no se beneficiaban, y era muy sencillo, ¿no?, hacerlo, y ahí está un ejemplo claro de algo que se puede hacer y nos permite ver que sí cambió el programa y qué característica es la que sigue, ¿no? O de cuando se plantea en el plan nacional, en el plan sectorial, primero los pobres, y para nosotros los primeros pobres fueron claramente definidos como los pequeños y medianos productores, ver cómo el padrón fue cambiando, y a partir de 2020, vean, ya no hay grandes productores,
están acotados a 20 hectáreas y se puede ver claramente que ya no hay ningún productor de más de 20 hectáreas. Quiere decir que la definición de población objetivo se hizo práctica y eliminamos a todos esos productores que tenían más de 20 hectáreas y estamos atendiendo a estos y estamos atendiendo al subsecretario. Esta es la que sigue, ¿sí? O lo que decíamos y que el subsecretario, que lo discutimos mucho en otros espacios con John Scott, y que sobre él señalaba claramente que el programa menos desigual, pero era desigual, era Procampo y Proagro, y ven ahora prácticamente desaparecimos la desigualdad y ahora tiene que ver más con la estructura agraria que con la distribución de los apoyos, ¿no? Pasar de 0.51, una desigualdad, al 0.11 en la distribución de los recursos es un gran impacto. Eso es lo que nos permite a nosotros mostrar y decir, miren, estos son los resultados, estos son los cambios, y para eso nos ha servido este buscador de beneficiarios. La que sigue. También a quien apoyamos, ¿no? Si son hombres, son mujeres, por estratos, si son indígenas o no son indígenas, por regiones, que permite ir diferenciando, ¿no? Por ejemplo, hoy hablamos que en los municipios indígenas tenemos la mayor parte de nuestro padrón. Cuando se creó Procampo, la observación principal es que nunca pensó en esos municipios. Incluso si uno revisaba, Sinaloa y Tamaulipas estaban cubiertos al 100% y en nuestro caso no. La que sigue. Después tenemos nuestra plataforma de control de gestión, que es ya los que están participando en la estrategia de acompañamiento, y ahí podemos ver cuántos productores están, en qué escuelas de campo, si están haciendo lixiviados, si están haciendo materia orgánica, si están haciendo huertos, comparado incluso contra las metas. Y esta es una infografía que hacemos, le decimos la infografía de medios, en donde vamos sacando los resultados. La que sigue, ¿no? Y aquí pueden ver, nosotros ya sabemos dónde están nuestras escuelas de campo, que son espacios, parcelas de los campesinos, en donde estamos haciendo todas las prácticas agroecológicas. Y ya puede ver uno claramente dónde están. Cualquiera podría irlas a visitar, incluso los invitamos para que vean y platiquen con los productores los cambios que están haciendo, ¿no? Y eso es lo que nos permite el control de gestión, saber dónde están y qué cambios se puede hacer. La que sigue, ¿sí? La atención a productores, ¿sí? Si vamos creciendo, y ustedes pueden ver, el comparativo es septiembre del año pasado a abril de este año, y vemos prácticamente que en todas las regiones, tenemos dividido en 35 regiones, fuimos creciendo, ¿no?, en la atención de productores que están transitando a la agroecología, que no es fácil, ¿no?, porque los productores nos dicen, oye, ¿por qué tengo yo que transitar a la agroecología si en la ciudad les da igual comprar un producto agroecológico o no, porque se fijan más en el precio que, ¿no? Y entonces nos dicen, pues nosotros aquí ya estamos viendo quién se está transitando, quién está y en qué escuela participa. La que sigue, ¿no? Y también los resultados de 4 años, ¿no? Cómo fuimos avanzando en productores, en escuelas campesinas, en técnicos, en capacitación, en iniciativas productivas, incluso la participación de jóvenes construyendo el futuro. Para eso nos sirve ese sistema de información, para irnos midiendo en tiempo real prácticamente de lo que está pasando y dónde estamos avanzando. La que sigue, ¿no? También en la parte técnica, es decir, difícilmente estos sistemas de información generales van a poder tener todos los cálculos de qué costo tuve, qué sembré, cómo lo sembré, a qué horas lo sembré, y entonces nosotros hacemos una línea base, un plan de transición, que es el que medimos y después lo evaluamos, ¿sí? Y este es un poco lo que hemos presentado en algunas evaluaciones para que sea revisado, ¿no? Pero tiene especificidades muy técnicas, ¿no? Y la que sigue, y este es un ejemplo de lo que sigue, nos genera esta tabla y podemos ver el nombre del productor, en qué escuela de campo fue, el plan de transición que hizo y cómo le fue en costos, rendimientos, actividades productivas, ¿no? Nos permite medir, y es mucho lo que hacemos incluso con el productor. Lo que queremos nosotros es que el productor levante esto, porque si va, nosotros le hemos dicho insistentemente, la agroecología no tiene que ser esa de que los rendimientos disminuyen y tus costos te aumentan, entonces no es rentable, o se va para un nicho muy determinado quien tiene recursos porque tengo que vender el producto. Nosotros planteamos costos menores, rendimientos mayores, y es como lo medimos, ¿no? Y ya podemos ver qué tiene, qué tipo de maíces, etcétera. Entonces tiene una función muy técnica. La que sigue, tenemos una plataforma de capacitación en donde ponemos materiales. Difícilmente el gobierno, ¿no?,
va a poder llegar a todos los territorios, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue poner materiales a la disposición de productores, de otros técnicos, de otras instituciones, que nos permita que cada quien se vuelva un capacitador. Si yo quiero hacer un bioinsumo, puedo consultar este sitio, y si yo quiero saber sobre temas de nutrición muy sencillos, yo veo nutrición ahí, ¿no? La que sigue, ¿no? Y haz de cuenta, generamos todos estos materiales que son materiales técnicos, ¿no? Y tienen sus consultas, ya estos tienen menos de un año, ya tienen más de 50,000 consultas, y principalmente son de provincia. Muchas veces nos concentramos aquí en el centro de la ciudad y no vemos, ¿no?, que en los territorios hay la importancia del personal técnico, no solamente nuestro, sino de otras, y estos materiales les permiten acceso libre y los puede usar cualquiera, ¿no? La que sigue. Y esos son de alguna manera los materiales que nosotros estamos planteando. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros? Y lo primero es que, lo que yo decía, no podemos nosotros plantearnos algo distinto cuando estamos en una posición y después cuando estamos en otra. Tiene que haber congruencia, ¿no? Y ese fue uno de los elementos centrales que nosotros planteamos. Que las definiciones de política pública, de que si van a ser un tipo de población objetivo bien clara y todo, se refleje perfectamente en la población que estamos atendiendo y que pueda ser verificable, registrable, y de que sí estamos llegando. Debe de haber esa congruencia, ¿no? Si no, lo que va a pasar, incluso en las mismas evaluaciones que hace Coneval, nos van a decir: tu población objetiva no está bien focalizada, no está bien definida, etcétera, ¿no? Eso es otro de las. Tercero, quitar esta idea de que los que operamos no podemos analizar y ver resultados en tiempo real, ¿no? El operador, y nos sucede mucho con nuestros técnicos, siempre está pensando: es que yo soy operador y no tengo tiempo para analizar, y no tengo tiempo para ver, y no. Nosotros hemos demostrado que hacer ciertas pausas, revisar información, discutirla, me permite hacer modificaciones, cambios, discutir si vamos bien o vamos mal, ¿no? El cuarto elemento que nosotros ponemos y que nos interesa mucho es que esta información la usen muchos, no solamente nosotros, ¿no? No tiene sentido, incluso parte de la discusión que hemos tenido con algunos sistemas de información es que de repente le queremos montar mucha información, son muy difíciles, no se usan, ¿no? Y al informático siempre nos dice: es que es muy fácil, yo la subo y está muy sencillo, pero cuando vemos que la queremos usar se vuelve complejo. Entonces sí tenemos que buscar que públicos distintos, sistemas distintos, y que de acuerdo a eso no queramos hacer el gran sistema, porque la experiencia que nosotros hemos tenido es que cuando queremos el gran sistema nunca lo terminamos y siempre se ven los huecos, siempre falta información, ¿no? Quinto es que si los productores son al final de cuentas el sujeto principal, ellos tienen que tener posibilidad de revisar su información, de alimentarla y discutirla. No solamente es para los que somos funcionarios o para los que somos investigadores, sino tiene que ser fundamentalmente para que el productor también pueda tomar decisiones. Y eso es lo que nosotros hemos estado buscando en nuestras escuelas de campo, como cuando le mostramos al productor: oye, tus costos de producción son tan altos, ¿no? Que realmente tienes razón cuando dices que es inviable la actividad agrícola, ¿no? Tenemos que hacer algo en esa decisión, pero también les sirve a ellos para empezarse a buscar otras alternativas en términos de qué hay que hacer en su proceso productivo, y también presionar a los propios gobiernos: oye, en estas condiciones tenemos que revisar cuál es la situación. Y entonces ese es lo que nosotros lo hemos encontrado a los sistemas de información, que nos ha dado la posibilidad de cuestionar, de criticar y de construir en el camino, sin esperarnos 5 o 6 años a ver cómo nos fue, ¿no? Y a ver qué pasó posteriormente, ¿no? En términos generales, ese es lo que yo quería plantear, ¿no? Mirando el tiempo. Muchas gracias, Héctor. Este panel no necesita moderadora, son ustedes fantásticos con el manejo del tiempo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia desde diferentes trincheras y perspectivas, que eso creo que es especialmente valioso para quienes nos acompañan de otros países, y poner en contexto este esfuerzo que realmente es muy impresionante y muy destacado que se hace en SADER. México es
uno o de los pocos países en América Latina que no cuenta con identificador único de población. Entonces el esfuerzo que implica tener este tipo de información sin contar con un indicador único es enorme. También nos destacas los múltiples usos y los múltiples funciones y usuarios que tienen estos sistemas. El padrón de beneficiarios no es para que los investigadores bajemos todo y publicamos papers. El padrón de beneficiarios también es un instrumento de transparencia y de Contraloría Social. Estos sistemas de información también son instrumentos cotidianos para el monitoreo desde la operación y desde la trinchera e instrumentos para planeación. Y aquí Héctor nos destaca una discusión muy importante. En el origen de la discusión sobre padrones sociales en América Latina, finales de los 80, principios de los 90, estábamos aspirando muy ingenuamente a un sistemota, ¿no? Así como al Big Brother orwelliano, que le apretabas un botón y te salía la realidad en ese momento. Muchos fallaron en esa búsqueda, o cuando se lograba ese nivel de cobertura, nos dábamos cuenta que era imposible actualizarlo en todas las variables que eran relevantes para la toma de decisiones. Entonces aquí el tema clave es identificar para qué, quiénes son los usuarios, e imaginar, ahí sí, como señalaba Tamara, formas en las que estos padrones se pueden comunicar. Una lección triste de la administración pública que aprendemos en la teoría y en la práctica es que como la información es poder, no se comparte. Y aquí Héctor también nos trae un ejemplo muy interesante de cómo compartir información de manera constructiva genera muchos bienes públicos y nos da la visión panorámica sin necesidad de tener un único lente panorámico para la planeación. Muchas gracias. Ahora corresponde el uso de la palabra a quienes nos acompañan desde Chile, por cierto, a la maestra Constanza Garay y a el maestro Iván López, quienes nos van a compartir también la experiencia chilena. Gracias. ¿Escuchan? Sí, adelante, adelante, Iván. la sección de usuarios en la red social. Desde 1939 el gobierno instrumentos distintos, actualmente estamos en el sector militar. La gobierno ha sido un cambio de enfoque. Primero, se partía de vista y el tipo de organización utilizaba bastante el autocontrol de gastos y actualmente entonces, como le estaba diciendo, el enfoque ha cambiado. Actualmente no solo se trata de garantizar la información que tienen los usuarios de la transición, se ha basado en particular caracterizar cada ingreso con los registros administrativos. La gran evolución del 2016 en adelante
contiene esta modificación y esta evolución respecto de las caracterizaciones antiguas, por ejemplo, una actualmente no utilizamos eso, sino que efectivamente vemos los ingresos efectivos de los hogares y eso permite caracterizar de manera mucho más precisa a los hogares presentes en nuestro registro social de hogares. En particular, esta información que el Estado tiene acerca de las personas constituye uno de los tres pilares con los que trabajamos en el registro social de hogares. El registro social de hogares, en el fondo, se sostiene sobre tres pilares. Uno de ellos es la información que tenemos como Estado de distintas fuentes de información. Y el segundo pilar del registro social de hogares tiene que ver con la interacción que las personas pueden tener con el sistema. Nosotros, además, dentro del marco ARCO, tenemos la posibilidad de que las personas puedan interactuar a través de la actualización, la rectificación, la complementación de información. Y eso permite que, si existe información que nosotros disponemos a las personas y ellos consideran que esa información está equivocada, le otorgamos las herramientas suficientes para que esa información pueda ser actualizada, corregida o rectificada. Además de eso permite construir un sistema robusto que puede ser un apoyo a la oferta de prestaciones sociales y ese es el tercer pilar en el que se constituye el sistema de prestaciones sociales de registro social de hogares. ¿Ok? De esta manera, lo que permite es una ayuda importante en la creación de oferta de distintas prestaciones sociales en el establecimiento de determinados requisitos que efectivamente puedan ser verificables y en el caso además de que la oferta no pueda cubrir toda la demanda por los programas sociales, realizar sistemas de priorización y por lo tanto de selección de ciertos usuarios que pueden o no recibir una prestación social. Además, dada la información socioeconómica con la que se cuenta, se puede hacer una priorización respecto de requisitos socioeconómicos de postulación a estos mismos programas utilizando la calificación socioeconómica que nosotros obtenemos. Y esa puede ser una instancia, y de hecho lo es, una instancia súper enriquecedora con la oferta de programas sociales. Nosotros trabajamos directamente con muchos ministerios que prestan programas sociales y los ayudamos en la selección de los mismos beneficiarios en el sentido de utilizar el registro social de hogares no solo como un instrumento de calificación socioeconómica, sino también de otros instrumentos que pueden ser muy útiles para la oferta, como por ejemplo programas que estén destinados a mujeres jefas de hogar o elementos de ese estilo que vayan mucho más allá de la calificación socioeconómica. La calificación socioeconómica en particular es uno de los elementos centrales. Acá no quiero profundizar mucho, pero sí contarles que en el fondo nosotros consideramos no solo el ingreso total de cada hogar, sino que además lo cuantificamos respecto de un índice de necesidades que está asociado a la dependencia o discapacidad que pueden tener algunos integrantes del hogar. En verdad, las necesidades de cuidado que pueden tener muchos de los integrantes del hogar. Y por eso se consideran situaciones especiales como edad, en particular niños, niñas y adolescentes, y también adultos mayores dentro del hogar, donde un factor los hace un peso distinto en el hogar y por lo tanto considera que existen mayores gastos asociados a eso. Otro de los elementos centrales, no es, además de los ingresos existentes, son distintos tipos de medios, es decir, patrimonio. Acá lo que se intenta medir no es solo los niveles de ingresos, sino también el nivel de vida que tienen los distintos hogares. Y puede que algún hogar tenga un nivel de vida más alto por algunas propiedades o cosas por el estilo, y en el fondo es un instrumento adicional con el que contamos para caracterizar de manera más precisa a los hogares dentro del registro social de hogares. Además, esto busca ser relativamente estable. Nosotros consideramos una ventana de ingresos de en torno a un año y por lo tanto la idea siempre es que refleje una situación de mediano plazo del nivel de vida de los hogares presentes. Y como se ve ahí, de estos 5 elementos se agrega un sexto elemento que tiene que ver con que además los hogares, como decía al principio, tienen la posibilidad de actualizar, rectificar y complementar informaciones. Una de las cosas también muy relevantes que dice ahí es que se puede hacer a nivel local en cada uno de los municipios o comunas existentes en el país, en una oficina de manera física, pero también, y producto de la pandemia, se han implementado muchas mejoras relativas a que
se pueden hacer muchos de estos trámites a través de plataforma web. Entonces, y eso ha acelerado además la cantidad de precisión que puede tener el registro social de hogares. En cifras, en Chile tenemos 17,1 millones de personas dentro del registro social de hogares que conforman 8.940.000 hogares, y además se puede ver como el detalle de cada uno de los tramos de calificación socioeconómica presentes en el registro social de hogares. En el gráfico además se puede ver que, dadas las prestaciones sociales que se realizaron durante la pandemia, hubo un aumento de manera muy importante en el registro social de hogares, en particular entre 2020 y 2021, donde se entregaron prestaciones sociales que requerían que las personas tuvieran un registro social de hogares. Eso explica ese aumento importante que se ve en el gráfico, en particular en 2020. Actualmente, el registro social de hogares es muy utilizado dentro de la oferta pública. En particular, alrededor de 53 servicios públicos acceden al registro social de hogares a nivel central. Eso ayuda a al menos a 147 prestaciones sociales que utilizan esta información del registro social de hogares. En particular, 93 programas están utilizando la calificación socioeconómica. Por otra parte, ya fuera del nivel central, sino a nivel de comunas, a nivel de municipios, todos los municipios tienen un convenio con el registro social de hogares, porque realizan, evidentemente, son ejecutores dentro del registro social de hogares, y 345 para que continúe con la segunda parte de esta presentación. Muchas gracias. Bueno, como comentaba Tamara en un comienzo, ella como que definía las características de los registros de información social, ¿cierto? Y mencionaba la importancia de contar con registros de potenciales usuarios, pero también otra parte importante, una vez que ya definimos estos potenciales usuarios que van a formar parte de las políticas públicas que se van diseñando, es evaluar y monitorear las políticas públicas que se implementan. Y eso es un poco lo que hacemos acá en la Secretaría de Evaluación Social, y específicamente en el departamento que yo trabajo, que es el departamento de monitoreo. Y les voy a contar un poco cómo registramos la información de la implementación de los programas y a través de qué plataformas y qué herramientas con las que contamos. Entonces, para darles un poco de contexto, tenemos el sistema de monitoreo y evaluación de la oferta pública, que tiene como objetivo grande, ¿cierto?, contribuir a la calidad de la oferta programática, informar con estos insumos a la formulación presupuestaria y transparentar a los grupos de interés, por cierto, a los servicios públicos, a las autoridades, a centros de estudios y a la ciudadanía en general, información sobre el diseño y el desempeño de los programas públicos, y como objetivos específicos tiene contribuir a la mejora de la calidad del gasto público a través de la eficiencia de la asignación de los recursos y, por cierto, la eficiencia y la eficacia en el uso de estos mismos recursos. Entonces, para darles también un poco de contexto de cómo funciona el ciclo de vida de los programas, estos se diseñan primero y entran a evaluación ex ante, y luego, una vez que se le asignan los recursos y se logran implementar, nosotros en el sistema de evaluación los monitoreamos a través del monitoreo, el proceso de monitoreo, y en estos ambos procesos de evaluación, tanto la evaluación ex ante como el monitoreo, los responsables de realizar estas evaluaciones son nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, los programas sociales, y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda evalúa y monitorea a los programas no sociales, y esta clasificación se hace a partir de un instrumento que se llama la clasificación funcional del gasto. Y bueno, una vez que el programa comienza a ser implementado de manera sistemática a través de los años, ¿cierto?, los programas son sujetos a ser evaluados en evaluaciones ex post, ¿cierto?, que son de responsabilidad netamente de la Dirección de Presupuestos, pero nosotros también trabajamos de la mano con ellos. Ahora, para contarles un poco rápidamente qué hacemos en la evaluación ex ante y en el monitoreo. En primer lugar, en la evaluación ex ante, ¿cierto?, nosotros evaluamos y analizamos tres dimensiones esencialmente, que responden a la tingencia, la coherencia y la consistencia de los programas que se están presentando a evaluación.
La tingencia responde, ¿cierto?, a si el programa se vincula con la misión y con los objetivos estratégicos de la institución que está presentando el programa. Y también hacemos un análisis importante de la duplicidad, que ya les voy a comentar con qué herramienta lo trabajamos y lo analizamos, pero nos importa, ¿cierto?, mirar que los programas no se estén duplicando y que haya un orden en la oferta programática, ¿cierto? Luego analizamos la coherencia, que en el fondo busca analizar si se definen y se vinculan los objetivos como fin y propósito, la población que se atiende y las estrategias de intervención que presenta el programa a través de sus distintos componentes. Y por último, analizamos la consistencia, que refiere a si el programa cuenta con indicadores para medir el propósito y los resultados a través de los componentes que se plantea. Si cuenta, por cierto, que es lo que estamos conversando hoy día, ¿cierto?, con sistemas de información robustos, y si estima los gastos asociados a su implementación. Bueno, como les decía, luego de la evaluación ex ante, que hace la evaluación del diseño de los programas, una vez que estos se comienzan a implementar, tenemos el monitoreo, que analiza la implementación de los programas año a año, ¿cierto? Y en el monitoreo lo que hacemos es evaluar 3 dimensiones, esencialmente, que es la focalización, que es el análisis de la identificación y de la selección de la población a atender, teniendo como finalidad, ¿cierto?, velar por la identificación y la selección pertinente de la población que el programa atiende durante el año. Luego tenemos la eficacia, que analiza el grado de cumplimiento de los objetivos del programa, ¿cierto?, a través de los indicadores que se plantea el programa a nivel de propósito, y contamos con un sistema de indicadores complementarios que evalúa el resultado de la entrega de los bienes y servicios. Luego tenemos el análisis de la eficiencia, que tiene una serie de indicadores que dan cuenta de la implementación del programa, que pondrá el uso óptimo de los recursos públicos. Ahí tenemos una serie de indicadores que buscan medir la eficiencia, tales como la ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial, respecto al presupuesto final, la persistencia en la subejecución presupuestaria, el gasto por beneficiario de los programas y cómo estiman ellos los gastos administrativos, que también se conoce a veces como los gastos operativos del programa. Y como una cuarta línea que hemos implementado los últimos años, ¿cierto?, producto de la pandemia, es analizar cómo se ajustó el programa dado el contexto del COVID, ¿cierto? Y más que buscar hacer un juicio evaluativo, lo que hemos buscado es ver en qué aspectos o dimensiones pudo haber sufrido algún impacto el programa en su implementación producto del COVID, para analizar si sus resultados son comparables o no con los otros años de ejecución. Y ahora, para comentarles un poco como la magnitud de los datos que manejamos respecto a la oferta programática y a la plataforma donde recogemos la información. La plataforma de monitoreo y de evaluación ex ante está operativa desde el 2012, y como pueden ver en este gráfico, la oferta que tenemos catastrada de programas, tanto sociales y no sociales, ha ido en constante aumento a contar desde el 2012 hasta este año, hasta el 2022, donde contamos con 700 programas implementados durante ese año, 484 sociales y 216 no sociales. Acá es importante también destacar que la plataforma que les voy a mostrar a continuación, donde recabamos la información de la implementación de los programas, la trabajamos en conjunto con la Dirección de Presupuestos a contar del año 2020, lo que es súper relevante porque destaca la importancia de la interoperabilidad de los sistemas de información y nos ha ayudado mucho con el manejo de los datos. Acá debería empezar a mostrarse un video de cómo funciona la plataforma, ¿cierto? Acá ustedes ingresan a la plataforma como usuario, los formuladores, las distintas autoridades de los servicios públicos entran a esta plataforma, pueden filtrar por año, de la información que quieran ver, por ministerio, y pueden entrar a cargar la información de sus programas. Acá, por ejemplo, estamos buscando el programa Familia del Subsistema de Seguridad y Oportunidades, que es de este ministerio, por cierto. Ahí los programas entran a esta plataforma. Ustedes pueden ver que pueden cargar información de las distintas dimensiones que nosotros evaluamos: antecedentes, población, estrategia, presupuesto, indicadores, una serie de preguntas que hacemos durante el monitoreo. Y en particular acá, para mostrarles cómo recogemos la información, por ejemplo, de la implementación respecto a la población que se benefició del programa. Acá les disponibilizamos la información de la población potencial, de la población objetivo. Si hubiese que actualizar algún dato, lo podemos hacer ahí. Y en la población beneficiaria nos llenan con detalle toda la información respecto a la población que se benefició durante el año
con el programa. Y esto no siempre ha sido así. Anteriormente teníamos menos preguntas, pero hemos ido avanzando en cómo rescatamos esta información y para el 2022 hicimos bastantes preguntas respecto a con qué instrumentos se seleccionaba la población que se beneficiaba año a año. Acá vemos, y como uniendo un poco con lo que comentaba ya antes, si es que el programa utiliza o no el registro social de hogares para su implementación, qué elemento del registro social de hogares ocupa, etc. También levantamos información sobre la distribución de la población según las distintas regiones, y si no contara con información de las regiones, si tiene alguna otra unidad territorial para mostrar la población beneficiaria. También lo hacemos según sexo registral y muchas otras variables que nos permiten desagregar a la población que se beneficia del programa. También hay que mostrarles que para la evaluación ex ante también trabajamos con esta plataforma y también preguntamos por los registros de información, ¿cierto? Como se está viendo acá en la pantalla. Entonces tenemos una plataforma bastante robusta que nos permite ver cómo levantamos información tanto en el proceso de evaluación ex ante como en el monitoreo. Y también, no sé cómo estoy de tiempo, pero les aprovecho de mostrar también, una vez que nosotros ya terminamos de levantar esta información, súper, alcanzo entonces. Una vez que nosotros ya podemos contar con esta información, ya hicimos la evaluación y queremos publicar los resultados. Por cierto que los publicamos a través de distintos informes que se publican en el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales, pero también contamos con otra plataforma interactiva de visualización que se llama Data Social, no sé si la conocen. Si no, las invito a revisarla en datasocial.desarrollosocial.cl, y acá disponibilizamos todos los resultados de los programas, tanto sociales como no sociales, y no solo los informes, sino que lo hacemos con visualización a través de análisis de nodos, de distintos tipos de gráficos que nos permiten ver la implementación de los programas, y no solo eso, sino que también lo mostramos a través de la metodología del mapeo de la oferta pública, que nos permite analizar todos los programas a través de distintas dimensiones, del problema principal que busca abordar los programas, el problema específico, los grupos destinatarios y muchas otras variables y dimensiones que son relevantes para poder analizar la política pública. Así que los dejo súper invitados a conocer esta plataforma que de verdad que es súper utilizada, como les decía en un comienzo, también para hacer los análisis de cómo optimizar la oferta programática y no duplicar la oferta. Y por último, como desafíos del sistema de evaluación y monitoreo con el que contamos, tenemos varios que responden a los distintos objetivos que tenemos con el sistema. Por cierto, fortalecer la integración de las distintas líneas evaluativas que tenemos, la evaluación ex ante, el monitoreo y otras líneas de evaluación con las que contamos. También fomentar el uso de los resultados del sistema de evaluación para que no solo los servicios públicos, que son nuestros usuarios más fuertes, sino que toda la ciudadanía pueda apropiarse de esta información y pueda utilizarla a través de, por ejemplo, este mismo portal que les acabo de mostrar. También fortalecer otros aspectos y otras dimensiones de la evaluación que son muy importantes, como el enfoque de género, y avanzar en el aseguramiento de la calidad de la información autorreportada por los servicios públicos. Como les comentaba, en esta plataforma toda la información es autorreportada por cada servicio público que formula cada programa. Por lo tanto, nos interesa mucho, como comentaba, bueno, Tamara y Iván, ir trabajando en la interoperabilidad de los sistemas, ir enlazándonos con el Registro Social de Hogares, con el Registro de Información Social, para poder estar en línea, en contacto con esa información y no tener que depender netamente de la información autorreportada. Eso, creo que lo logré con tiempo. Muchas gracias. ¿Sí?
que sea creíble y que logre visibilizar lo que no está visibilizado en la estructura de carencias y necesidades en los hogares, pues es por supuesto de la mayor importancia, porque los sesgos implícitos en ignorar sistemáticamente ciertas poblaciones por la razón que sea, o ciertas dimensiones de las poblaciones, como el tema de género, que está muy invisibilizado en la administración pública, porque no estamos preparados a ver en clave de género todas las problemáticas sociales, pues obviamente tienen consecuencias para las políticas públicas y para los ciudadanos. Y bueno, por último, pero no al último, corresponde al uso de la palabra a Humberto Soto, quien nos acompaña aquí en la sala, quien es oficial de Asuntos Sociales de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación que me hacen de parte del Coneval, con mis colegas también de la CEPAL aquí presentes. Saludo a los panelistas y a las panelistas y panelistas que están en remoto. Hago una aclaración. La presentación que voy a exponer ahora tiene mucha sustancia, contenido, derivado de un trabajo que también hicimos conjuntamente con Tamara Van Hemmerlich, y entonces ella identificará seguramente varios de sus aportes, a la vez de que retoma mucho de lo que ella ha mencionado, y por supuesto que también, por ser el último, de lo que los otros ponentes han dicho. Lo que voy a tratar de hacer es destacar algunas ideas fuerza que me parecen muy relevantes en el contexto de la discusión. Iniciamos antes de la primera lámina, de hecho, diciendo que lo que estamos hablando aquí es sistemas de registro. Para la CEPAL es muy relevante plantear la palabra de destinatarios, más allá de beneficiarios, porque estamos hablando de un enfoque de derechos en el cual la población a la cual se atiende son derechohabientes como tal. Entonces nosotros no hablamos de beneficiarios, hablamos de destinatarios en todos los contextos, y les combinamos a que empiecen a reflexionar sobre esta pequeño ajuste, pequeño cambio, pero que es muy sustancial para el contexto de enfoque de derechos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de, en síntesis, qué es lo que es un sistema de información social en términos de la relevancia. La siguiente, por favor. Miren, los sistemas de información social son una herramienta que va a posibilitar la disposición de esta información, que ya vimos que es valiosa para distintas etapas del ciclo de política pública: diseño, implementación, seguimiento, evaluación. Van a darnos soluciones a lo largo de todo el proceso de entrega de prestaciones sociales, por ejemplo. Nos van a permitir tener registros de destinatarios potenciales. Esto no existía antes en el concepto. Siempre íbamos por el registro de los beneficiarios, que eran las personas que efectivamente recibían los apoyos. En el contexto de la pandemia esto cambió sustancialmente, porque hay una población vulnerable que en algunos contextos, cuando se activan procesos, por ejemplo los desastres naturales o la pandemia, se vuelven efectivamente potenciales destinatarios. Entonces, en algún momento yo mismo trabajé en un programa en el cual solamente guardábamos en las bases de datos los que al final quedaban como beneficiarios, y los demás los desechábamos. Esa información es muy valiosa y ahora lo reconocemos. Entonces, información sobre destinatarios potenciales nos va a permitir evaluar la condición de vida, los criterios de elegibilidad, también los registros de participantes. Obviamente, la utilidad que tiene para una adecuada provisión del bien, ya lo mostró el ponente Héctor Robles sobre estos temas en particular en la SADER, ¿no? También medios de información útil para el monitoreo y evaluación. La siguiente, por favor. Los sistemas también contienen información detallada y consolidada de población y de las prestaciones sociales a las que acceden. Entonces tenemos allí una información complementaria. Pueden tener registros georreferenciados, que ya nos mostró también Héctor, sobre los datos de país a nivel de mapas, y eso es una información adicional complementaria muy útil. También podemos tener registros para implementación, monitoreo y evaluación de políticas de protección social que queremos implementar en un futuro. La siguiente, por favor. Estos sistemas, como ya también vimos en los ejemplos que nos han mostrado, pueden ser arquitecturas muy complejas, pero a la vez, por su complejidad, nos dan varias virtudes. Nos permiten tener información completa de la población atendida, de los programas que estamos implementando. Puede integrar centralizadamente la información,
y eso es de utilidad para las distintas instituciones que implementan la política pública. También tienen ciertos riesgos. Por supuesto que está el riesgo de la privacidad y la seguridad de la información, y en muchos contextos ese ha sido un riesgo tan grande que no ha permitido avanzar hacia el registro de destinatarios. Entre otros riesgos, también tenemos la exclusión sistemática de ciertos grupos de la población, que ya lo mencionaba Claudia, ¿no? Estamos excluyendo a un grupo poblacional y entonces no tenemos esa información, y después cuando queremos hacer política pública para ellos, pues no la podemos hacer con información sustentada. Y por supuesto tiene el riesgo de la pérdida de interacción con la ciudadanía. Todo lo manejamos a través de registros y nunca te vemos, ¿no? Entonces ahí tener cuidado también con ello. Igualmente hay otros desafíos como el costo y la complejidad para implementarlos. Eso es difícil de solventar, pero pues una de las alternativas que voy a hablar también un poquito más adelante, de la interoperabilidad, es relevante. Entonces, bueno, lo importante es tener un propósito claro y un diseño que no sea tan ambicioso de inicio. Ya lo mencionaban aquí, hace algunos años pensábamos en tener el sistema fabuloso de padrón de beneficiarios, y pues realmente eso no funcionó. La siguiente, por favor. Características, rápidamente, ya la mencionamos. La siguiente, por favor. Vamos a hablar del qué, del para quién, del cómo se genera y de para qué se genera. Y responder esas 4 preguntas que ya lo platicaron previamente los ponentes es fundamental. La siguiente, por favor. Entonces necesitamos saber qué información queremos tener en estos registros. Y por ejemplo, en algún momento las características socioeconómicas para identificar y seleccionar a estas personas destinatarias, la famosa focalización, fue el eje central de estos registros. Ahora sabemos que la política pública puede ser integral en un sentido amplio. Antes era mal visto que una persona percibiera apoyos de varios programas. ¿Por qué? Si ya tienes la beca, ¿por qué quieres un programa para nutrición? ¿Y por qué quieres un programa de género? Ahora sabemos que lo contrario debe de ocurrir, que si tienes multiplicidad de problemas, como nos evidencia la medición multidimensional de pobreza, pues necesitas multidimensionalidad de soluciones. En ese sentido, las características de los programas, de los bienes y servicios entregados, los montos de transferencias, los nombres de los destinatarios, sus fechas relevantes, todo esto es información, datos de contacto, cuentas bancarias, que puede ser útil, ¿no? Regreso a los ejemplos de la pandemia. En varios países se tenían ya las propuestas para implementar política pública reaccionando a la pandemia, pero no se tenía la forma de transferir una transferencia. Entonces, tener una cuenta bancaria de las personas es útil. Más adelante también voy a hablar un poco de lo que mencionaba Claudia, de que no tenemos, por lo menos en México, un registro único, que eso complica. Tenemos la siguiente, por favor. También el cómo se recoge. Ya hablamos mucho de las posibilidades, ¿no? Tener encuestas masivas, registros combinados con nóminas, registros por demanda. Hay una versión interesante que es la inscripción automática de todas las personas a un registro por ser ciudadanos. Eso es complicado tal vez, pero lo hace en algunos países. Uruguay lo hace. Tenemos la siguiente, por favor. También que hablar de para quién se está destinando esta información. Información de población vulnerable o de otras poblaciones. ¿Queremos nada más personas con residencia en el país o, por ejemplo, migrantes? Este es otro tema relevante, ¿no? La población transita por nuestros países muy fuertemente, un flujo de migrantes alto, y probablemente requieran también de apoyos de la política social. Entonces, la información de los migrantes tendríamos que estar considerándola dentro de los registros. En general, ¿cuáles son las personas que requieren la información? Por supuesto, la calidad es un factor fundamental para el buen funcionamiento de los registros, y al rato voy a retomar una mención al respecto. La siguiente, por favor. Tenemos los para qué se van a utilizar los registros. Vamos a gestionar de manera integrada la oferta de programas, que es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? La integralidad ya de los apoyos. La demanda va a ser por bienes y servicios sociales. Vamos a asignar y agilizar los pagos, ¿no? Si tenemos un registro ya de prestaciones mucho más amplia. Por supuesto, vamos a facilitar la identificación de las poblaciones que requieren cierto apoyo en contextos, por ejemplo, de desastres. Vamos a poder también generar reportes de información para monitoreo y evaluación. En general, tiene muchas utilidades.
La gestión de la información define en cierta medida la capacidad del sistema, pero es necesario también contar con este proceso de interoperabilidad. Aquí retomo la línea de lo del registro único. Es evidente que un solo sistema es prácticamente imposible de construir. Cada institución puede generar su propia información, su subsistema, y después lograr la interoperabilidad, que es decir, interaccionar los sistemas. ¿Bajo qué criterio vamos a hacerlo? Por ejemplo, en este país, y creo que en varios países del mundo, las homonimias son enormes. Juan Pérez López existe por miles, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vamos a vincular? Si no tenemos un registro único, ¿no? Aquí en México al menos tenemos nuestro registro federal de causantes, de contribuyentes, que es un código de, si mal no recuerdo, 12 dígitos. Tenemos la CURP. Mi CURP es SORA 5043HDFTSM07. ¿Quién se lo va a aprender más que yo? Porque soy un forzado a aprenderme estas cosas, pero bueno. Y ese es el fácil, porque si les pregunto cuál es el registro del Instituto Nacional Electoral, que es un código que está bajito de su cédula electoral, como de 25 números. ¿Cómo hacemos para transitar hacia un registro único si no tenemos eso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, tenemos sistemas que vamos a tratar de que se agilicen. La siguiente. Hay muchos ejemplos. En muchos países han avanzado en el sistema de información. Ya lo vimos con el caso chileno. En algunos países, la siguiente, por favor, incluso en los más avanzados, partieron de procesos simples, de reunir información de destinatarios primero para utilizarlas en sus bases de datos, y posteriormente empezaron a crear ya registros más amplios. El registro más amplio pues se hace gradualmente, entonces tampoco es que querramos iniciar con todo en un solo momento, ¿no? Vamos gradualmente. La siguiente, por favor. En cuanto al levantamiento de información, ya les mencionaba, ¿no? Uruguay destaca por ser un país que tiene un registro automático, entonces toda la población está registrada en el sistema y es mucho más fácil a veces tener esa información. Pero Uruguay es un país más pequeño y por supuesto con ciertas características que le permiten hacer eso. Pero los demás países pueden recoger, actualizar información a través de distintos procesos que ya vimos, ¿no? Levantamiento de encuestas, barridos, hay muchas opciones, incluso la opción de acudir a oficinas para solicitar un registro. La siguiente, por favor. Pero como decíamos hace rato, la calidad puede ser dudosa si es autorregistro. Entonces hay un componente que también es importante de tomar en cuenta, que es la verificación. La verificación te permite justamente ratificar. Puede hacerse en general o puede hacerse también de manera aleatoria, con visitas domiciliarias. Sabemos que los costos son altos, pero bueno, hay una forma ahí de validar. También casi todos los países aplican en este sistema o incurren al cruce de información, de registros de otras bases de datos que, como decía yo hace rato, pues requieren también de tener un vínculo, interoperabilidad de las bases, ¿no? Y otros más utilizan registros, los registros civiles para cruzar la información. Siempre hay una plataforma moderna, plataforma en línea que ahora es disponible y que nos permite recoger más información. Un llamamiento tal vez a la población para que actualice sus datos. De nuevo, hay desafíos ahí también de la confianza de la población en qué se va a usar mi información. La siguiente, por favor. En todo caso, la manera en que se recoge toda esta información no determina el nivel de cobertura de los registros, particularmente porque existe una tendencia a incorporar un mayor número de personas u hogares del país, independientemente de su vulnerabilidad. Estamos cada vez con las instituciones abarcando más grupos poblacionales, entonces entre más abarquemos, más información podemos tener. Aquí la clave, insisto, es pues tener una sistematización. Y de hecho, pues estamos avanzando al concepto de universalización de los programas también, ¿no? Entonces, tener esta información para toda la población puede también permitir llegar a estos esquemas de universalidad en algunos contextos. La siguiente, por favor. Pasamos un poco con el diseño y la implementación. La siguiente. Bueno, para diseñar ya vimos los ejemplos del Sistema de Información Social de Chile, que partió de algo más pequeño como un registro social de hogares, la siguiente por favor, y que poco a poco fue integrando ese registro de información con información de los municipios, de entidades ejecutoras, para llegar, la siguiente por favor, a un registro más amplio, ¿no? Me paso esto rápido porque ya lo platicaron. La siguiente.
En todo caso, aquí sí quiero detenerme para hacer una mención especial. La escalabilidad de este sistema fue posible por, según lo que hemos identificado, la voluntad política, sí, pero no ese es la única razón. También gracias a la maduración y los aprendizajes del propio sistema, de ver sus errores y de reflexionar sobre las formas de corregirlos, y a la posibilidad de establecer un presupuesto para instaurarlo. Se necesitan recursos, obviamente, ¿no? En este caso, ya nos comentó también nuestro ponente anterior justamente que se va avanzando en estos aprendizajes por instituciones. Podemos retomar esa información. Otro elemento que también favoreció la implementación de este tipo de sistemas es la posibilidad de utilizar esta información de registro social de hogares por múltiples actores. Algunas instituciones públicas que no estaban registrando pero que tenían un mandato dijeron, pues esto es útil. Entonces se subieron, digamos, a este tren para poder fomentar el uso de la información. Finalmente, el mayor uso de la información del registro también generó incentivos para que las personas y los hogares se registren. Si se ve que la información va siendo cada vez más útil, la misma población empieza a tener confianza y eso es muy relevante para proveer la información. La siguiente, por favor. Vamos cerrando hacia dónde pueden ir los sistemas de información, ¿no? Entonces ya vimos justamente que la idea es que sean eficientes, efectivos, flexibles ante una necesidad cambiante de un sistema de protección social, que hay que considerar aspectos políticos y operacionales, el contexto particular de cada país. Los ejemplos de los desafíos a los que se enfrentan ya los mostraron nuestros colegas, nada más lo reitero, ¿no? El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, las capacidades técnicas de los equipos para implementarlos, las condiciones institucionales que permitan ajustar la visión política, ¿no? Ya decíamos aquí el cambio de mentalidad de mis datos son poder a mis datos son poder para todos, ¿no? Siguen siendo poder. La incorporación de una gobernanza de datos para definir la coordinación y la responsabilidad de los actores. Y para solventar todos estos desafíos, la siguiente, por favor, podríamos tener un avance hacia la universalización de los registros de destinatarios, como ya mencioné, puede ser relevante, pero también avanzar en la interoperabilidad, que eso es clave. Cada quien va a estar generando sus registros y podemos intercambiarlos. Utilizar más tecnologías de la información que están disponibles. Ya vimos con la pandemia que cuando nos fuerzan a hacer algo, lo tenemos que hacer y lo logramos hacer, ¿no? Entonces nos metimos a la tecnología. Perfeccionar la institucionalidad, la gobernanza de datos, el rol de los niveles territoriales y planificar e identificar los costos. Yo aquí lo voy a dejar en cuanto a la presentación. Solamente quisiera cerrar con un par de reflexiones. Básicamente, pues lo que estamos viendo es que el disponer de registros, pasamos a la siguiente, porque de hecho esa no está correcta, esa se metió, gracias. El registro, el potencial de registrar a la población destinataria es muy amplio. Por supuesto, tenemos que ir progresiva, gradualmente avanzando en estos procesos. Pero tenemos que proponérnoslo primero, ¿no? Entonces el primer paso es decir, vamos a hacerlo. ¿Con quiénes? Busquemos a las instituciones que lo están haciendo y empecemos a ver sus lecciones aprendidas y empecemos con, en este caso, un ente coordinador, un ente que puede ser líder, ¿no?, del proceso, y gradualmente podremos llegar a tener esta información que es de gran utilidad. Esta información, por cierto, que les acabo de mostrar, está vertida en una plataforma en línea que se llama igualdad.cepal.org. Hay una componente que es justamente el sistema de información y registro de destinatarios. Este material que les mostré está interactivo, hay videos, hay materiales ahí para que puedan ustedes complementar esta información. Y básicamente, pues lo que queremos es difundir que esta información se complemente con otras áreas de la gestión hacia la institucionalidad pública para mejorar el entramado institucional, las buenas prácticas para proveer de servicios a la población. Y reitero el primer mensaje: una población que es derechohabiente, una población que necesitamos como función pública garantizarle sus derechos, y en ese sentido tenemos una responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas
Muchísimas gracias, Humberto, por invitarnos a superar el concepto de beneficiarios para ser coherentes con en la teoría y en la práctica con el enfoque de derechos, por destacar la necesidad de pensar estos sistemas en clave incremental, ¿no? De repente en México, voy a exagerar un poco, pero cada tercer día a alguien se le ocurre un sistema único integral. Y lo que pasa después de 2 o 3 ciclos de gestión es que esos sistemas ni son únicos ni son integrales y por lo tanto no son sistemas. Y hay un enorme costo de oportunidad en todo este esfuerzo de la voluntad política, la adquisición de la tecnología pertinente, la sistematización de información, que por su discontinuidad acaba perdiendo utilidad práctica, ¿no? Entonces creo que esta es una dimensión muy importante que nos señalas, y una que no se mencionó porque está implícita en tu presentación es hacernos cargo de las implicaciones de la brecha digital para realmente desplegar todo el potencial que tienen estas herramientas, pensando que los usuarios y la población en general no son nada más sujetos observados por estos sistemas, sino que tendrían que participar, interactuar y usarlos de manera activa como ciudadanos. Y muchas gracias por demostrarnos que hay alguien que se puede aprender la CURP en México. Eso yo no lo había visto, con toda franqueza. Y pues aprovechando que fueron ustedes impecables con el tiempo, tenemos espacio para algunas preguntas que nos hicieron llegar aquí en la audiencia, y tengo entendido que a través de las redes sociales. Y tenemos en primer lugar 2 preguntas para Chile. Una para Tamara, que si nos podrías hablar, Tamara, un poco de los países que no mencionaste. Si se te ocurre algún ejemplo que no mencionaste en la presentación respecto a estos sistemas de información. Y para Iván y Constanza, que si nos pueden compartir alguna experiencia de evaluaciones que usen directamente los indicadores del registro social de hogares, ya como insumo para la evaluación de políticas y programas. ¿Quién se anima? Gracias. Sí, adelante. Porque efectivamente nos tocó trabajar juntos en ese proyecto, la CEPAL. Analicé 15 países en esa ocasión, y efectivamente uno de los que se distinguía por su forma de funcionamiento era lo que él mencionaba del caso uruguayo, que no lo voy o sea, no voy a profundizar en eso, pero efectivamente es el único de estos países analizados que tenía esta forma de acceder a un sistema de manera automática. Y otro caso que es muy interesante, sobre todo pensando en cómo incorporar elementos de shock externos a los sistemas de información, y elementos asociados, por ejemplo, a lo que ocurrió con la pandemia, pero también otro tipo de shocks adversos, por ejemplo, lo que ocurre mucho en Centroamérica, y bueno, en algunos casos ustedes también en México les pasa con con los tornados, o cuando hay crisis por el cambio climático, o elementos, factores que chocan de alguna forma importante a la población. Es el caso de República Dominicana, cuyo sistema de información combina algo muy similar a lo que nosotros mencionábamos como calificación socioeconómica, y a ese instrumento le añade una variable que permite determinar aquellas personas o familias que se ven afectadas por estos eventos adversos, ¿sí? Y es un caso muy interesante porque efectivamente permite, dentro de un instrumento que busca reflejar una situación más bien estructural de los hogares, reflejar situaciones coyunturales también en el tiempo para poder entregar prestaciones sociales en momentos determinados y por periodos acotados. Entonces, de alguna forma, lo interesante de ese sistema es que nos permite combinar un sistema que busca apoyar a los hogares para salir de la línea de la pobreza y salir de la situación de pobreza en la que se encuentran, pero al mismo tiempo entendiendo de que hay hogares que pueden caer fácilmente bajo la línea de la pobreza ante shocks y eventos adversos, y por tanto esas personas, esas familias también requieren de
apoyo del Estado en situaciones particulares para poder apoyarlos ante esas circunstancias. Entonces, ese es un ejemplo que se me viene a la mente por ahora. Dejo a mis compañeros si se quieren dar un ejemplo para abordar la segunda pregunta. Sí, como les comentamos en el comienzo de la presentación, yo creo que los programas usualmente, históricamente, estaban más acostumbrados a utilizar ese tipo de registros solamente como para diagnosticar a la población a la que querían atender, pero no necesariamente lo utilizaban efectivamente para seleccionar a la población que van a atender. Entonces hemos avanzado un poco, como comentaba Iván, en trabajar en conjunto con los formuladores de programas sociales para que aprendan y se apropien un poco de cómo funcionan estos registros de información y colgando un poco del ejemplo que mostré en el video de cómo operaba la plataforma, el programa Familias, por ejemplo, del subsistema de seguridad y oportunidades, que es un programa que busca que las familias que están en condición de extrema pobreza superen esa línea, efectivamente utiliza el registro social de hogares para seleccionar la población beneficiada a través de la calificación socioeconómica en algunos tramos específicos de esa calificación. Este es un ejemplo como tangible de un programa que utiliza el registro para poder seleccionar a su población, pero hay otros programas que lo ocupan de otras formas y hemos ido avanzando en ofrecerle a los programas herramientas para que aprendan a utilizar estos registros y a seleccionar a la población beneficiaria a través de ellos. Solo para agregar a ese ejemplo, un ejercicio que, por ejemplo, que estamos haciendo en este momento, un ejercicio en curso, es justamente utilizar la información del Registro Social de Hogares para evaluar a lo largo del tiempo cómo se comportan esas familias que recibieron el programa Familias, desde antes de que lo recibieran hasta un par de años después de que lo recibieran. Entonces, efectivamente, esta información no solo nos sirve para entregar y asignar esa prestación, pero también después nos permite evaluar si tuvo o no un resultado en esa población. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas. Empiezo con una específica para Héctor y dos para quienes deseen responderle en el panel. A Héctor le preguntan que si considera que hay ineficacia real en la reducción de la pobreza de la política en el campo mexicano asociada a sesgos de información. Bueno, es bastante compleja la pregunta, ¿no? Sí, porque incluso respecto al campo tenemos pocas mediciones, ¿no? Le pongo el ejemplo, acaban de publicar el censo agrícola ganadero, los datos preliminares este miércoles pasado, después de 15 años de formación. Entonces, desde un solo programa es muy difícil medir esa parte, ¿no? Incluso yo creo que sería una pregunta para Coneval, que está viendo los programas, ¿no? Pero desde el punto de vista de nosotros sí es muy difícil. Lo que sí nosotros podemos ver, ¿no? Es especialmente cuando agregamos ingredientes a ese productor, como es el acompañamiento técnico, si el productor está transformando o cambiando. ¿Y qué le implica esa transformación, ¿no? Y pongo un ejemplo claramente. Nosotros hemos logrado en esos productores que están transitando la agroecología una reducción en su costo de producción de alrededor del 30%, sin considerar el incremento de los fertilizantes del año pasado, que se fueron a más del 100%, es decir, ya de ahí, porque podría ser más, y un aumento en el rendimiento, en el caso de maíz del 25%, y en el caso del frijol arriba del 40-50%, ¿sí? Eso sí lo vimos y lo podemos medir, y que implica tener costos menores y rendimientos mayores, pues un beneficio directo para ese productor que está transitando la agroecología. Con otro elemento adicional, se piensa que la agroecología no puede ser una opción para la agricultura de este país, y nosotros con ese ejercicio y con eso que estamos haciendo demostramos que sí es viable, ¿no?, transitar a la agroecología, transitar a un modelo de producción distinto, y que es viable no solamente para pequeños y medianos productores, pero al conjunto de los productores del país, ¿no? Muchas gracias. Nos piden también desde la audiencia recomendaciones y ejemplos de la utilización de este tipo de información como mecanismo de rendición de cuentas y estrategias específicas que puedan tener las organizaciones públicas, y también recomendaciones
para evitar el costo y lo que implica recopilar información de puerta en puerta. ¿Qué innovaciones, qué buenas prácticas nos pueden compartir para utilizar estos sistemas como instrumento efectivo de rendición de cuentas y para mejorar la eficiencia y la costo efectividad de los mecanismos de recopilación de información? Bueno, voy a plantear dos ejemplos concretos, uno para cada uno, dejándole el espacio a mis colegas también. En cuanto a rendición de cuentas, si tenemos un registro en el cual están los montos que se asignan para una transferencia, por ejemplo, a los programas de un programa, entonces obviamente a partir del sistema, con un solo comando en un sistema de información, podríamos saber cuál es el monto total que se está destinando efectivamente a las personas, y eso analogarlo o revisarlo con respecto, por ejemplo, al plan presupuestario de la institución o a incluso el presupuesto de egresos del país, ¿no? Entonces, una de las posibilidades sería esa, ¿no? Pero hay varias. Con respecto a la parte de levantar información de puerta en puerta o no hacerlo, yo insistiría en el mensaje que planteé de que esto depende también de qué tanta confianza tienen las personas con las instituciones para poder lograr que te brinden la información en otro mecanismo. Pero hay mecanismos ahora muy buenos, ¿no? De hecho, durante la pandemia, todas y todos fuimos testigos del crecimiento exponencial de los formularios en línea. Y entonces hay muchas opciones ya para hacer formularios en línea y poder obtener la información directa de la población. Sabemos ahora con mucho más certeza que la mayor parte de la población puede acceder en cierto momento a un dispositivo, teléfono celular principalmente móvil, con acceso a internet en algún sitio. Entonces ya no existe una limitante tan tajante como para que logremos acceder a casi toda la población en este contexto. Entonces poder hacer eso es más viable, pero reitero, depende también mucho de la confianza que tiene la población. Un ejemplo es el que yo mostraba en las láminas. Nosotros hicimos una definición de población objetivo. Productores de pequeña y mediana escala, pusimos estos son hasta tal hectárea y estos son hasta tal hectárea. Ustedes pueden revisar en nuestro... y de una serie de cultivos, maíz, frijol, trigo, arroz, ¿no? Hicimos esa definición. En el buscador de beneficiarios ustedes pueden ver si hay productores de más de 20 o menos de 20, ¿no? De manera inmediata, eso nos permite a nosotros decir y presentar esas gráficas, primero, de decir, estamos atendiendo a la población que dijimos en nuestra definición y que aparece en nuestras reglas de operación, y entonces las observaciones que nos han hecho de auditorías, de evaluaciones, de los órganos de control, nos dicen, bueno, la definición está perfecta en términos de que se ve en el padrón que se está cumpliendo una disposición que ustedes establecieron como una definición. Y segundo, nos hizo una reflexión a nosotros. Nosotros definimos ese tamaño de predio para decir que esos eran los productores más necesitados. Y dentro de la sociedad alguien nos ha dicho, ¿por qué no hacen una definición? ¿Por qué no hablan de campesinos, por ejemplo? ¿O por qué no hablan, como en muchos de los países de América, de agricultura familiar? Y nosotros le dijimos, sí quisiéramos hacer ese esfuerzo, nada más que no tenemos en ningún registro de ninguna otra fuente esa definición consensada, y segundo, registros que me digan si este es un campesino, ¿no? Incluso el censo que se acaba de levantar, y si nos fuéramos a los censos anteriores, nos hablan precisamente por tamaño de predio, por cultivo, etcétera, pero no por esa definición. Entonces a veces podemos pensar en un ideal, pero tenemos que ser, al menos como funcionarios, pragmáticos en términos de decir esto es lo que tenemos disponible, que podemos hacer, y tendremos que ir construyendo si queremos hacer una definición distinta. Y yo nomás quisiera plantear un elemento que sí, es decir, no pensemos en la ciudad. Es decir, aquí sí es muy fácil hacer registros de información, pero en las zonas rurales, ¿no? Y más en nuestros agricultores, el promedio de edad del agricultor mexicano es de 60 años, que lo que más que llega es a un teléfono sencillo, si es que lo tiene ya la mayoría, ¿no? Pero no tiene todos estos sistemas de información, no tiene acceso a esta información, y entonces tenemos que pensar de manera distinta, porque pareciese que todo el mundo tiene información y que llega, que el internet es muy bueno, y que nosotros hicimos un ejercicio para una acción que íbamos a hacer. Estábamos incorporando jóvenes
y convocamos a los jóvenes y estábamos esperando alrededor de 1,200 jóvenes que participaban con nosotros y estuvieron conectados más de 2,500. Incluso buscaron las formas de conectarse en grupo, fueron a la cabecera municipal, etcétera. Si yo ese intento lo hubiera hecho con nuestros productores, digamos, el productor, el que recibe el apoyo, no hubiera llegado ni a 500. Es algo que les es distinto, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que ver las cosas en esos dos ámbitos que sí son diferentes, porque a veces pensamos que en lo rural, ¿no? Y con esto termino nada más. Igual también cuando me hablan de la pandemia, es cómo la vivieron en las ciudades. Nosotros no paramos, es decir, no paramos. El campo, si ustedes ven, no dejó de sembrar una sola hectárea. Incluso uno de los problemas que tenemos ahorita con otras instituciones es que muchos de ellos, pocos en relación a lo de la ciudad, pero fallecieron y tienen que hacer su registro con nosotros, el registro con el RAM para tener los titulares, ¿no? Se viven las cosas distintos desde lo rural que desde lo urbano. Muchas gracias, Héctor. Voy a aprovechar el privilegio de que soy moderadora para hacerles una pregunta adicional. ¿Perdón? Ay, adelante, Tamara, no te vi. Adelante, Tamara. Gracias, sí, no te preocupes. Que no quiero interrumpir y por eso levanto la mano en la discusión. Sí, solo aprovechar las palabras y la intervención del colega Héctor, porque justamente una de las cosas que nosotros también hemos visto acá en nuestro país es que nuestro registro tiene una muy buena cobertura efectivamente a nivel de las zonas urbanas, pero en las zonas rurales es donde tendemos a tener menor cobertura justamente en parte por el diagnóstico que comparto de lo que él dio. Y en ese sentido, como recalcar un poco también lo que mencionaba Humberto en su presentación, de la importancia de la multicanalidad, de que estos registros no cuenten con información solamente de una manera y que combinen distintas formas de recoger la información de las personas. Y también la importancia que tienen los gobiernos locales y las organizaciones sociales para acercar justamente estas políticas de Estado y que suelen ser muy distantes de algunas poblaciones. Y aquí incluyo también otras poblaciones que usualmente están más excluidas o usualmente están más aisladas o más lejanas del Estado, como efectivamente las personas migrantes que en algún minuto mencionó el colega Humberto también, o las personas en situación de calle también, que usualmente, y por cierto, no tienen el mismo acceso a todos los canales que tenemos nosotros, ni tampoco a toda la información. Entonces, en ese sentido, parte de las recomendaciones es intentar hacerse cargo de eso, combinando fuentes de acceso a estos registros y formas del Estado de acercarse también activamente a las personas. Y me gustaría como también un poquito retomar una de las preguntas asociadas a recomendación de rendición de cuentas. Para nosotros, justamente el ejercicio que hacía Constanza de mostrar el data social, por ejemplo, que es muy similar a lo que mostraba, es como un paralelo a lo que mostraba Héctor cuando mostraba los gráficos y el sistema que tienen para compartir los datos. Para nosotros también es fundamental el transparentar esa información y dar a conocer la situación de las distintas personas, y no solamente mostramos la información de los programas y de la oferta, sino que también la información que contiene el registro social de hogares. Generamos indicadores que están disponibles en esa misma página de data social que los invitamos a revisar para justamente rendirles cuenta a la población, a las otras instituciones, respecto a cómo se combinan y se usan las distintas fuentes de información. Eso, no sé si mis colegas quieren agregar algo más. ¿No? Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a tener que obviar algunas preguntas adicionales que había en el público y una que yo tenía, que ya se las plantearé después. Me gustaría darle 2 minutos a cada uno para que nos compartan una reflexión de cierre. Ha sido una conversación estimulante, con espíritu comparado, con vocación de construcción, con lenguaje de derechos, y creo que ha sido una gran invitación para la reflexión para todos nosotros. Adelante, si quieren iniciamos en la forma inversa en la que comenzaron las participaciones. Iván y Constanza, Humberto.
Yo primero. Bueno, pues nada más sería sintetizar que el ejercicio de registro de destinatarios es un elemento que puede ser de utilidad para la política pública. Cuando hablamos a veces de lo que es necesario y lo que es suficiente, podríamos pensar que no es tan necesario. Pero como lo vamos observando conforme van avanzando otros países en estos registros, la evidencia empírica nos muestra que es muy útil. ¿En qué momento se convierte en necesario? Pues tal vez nosotros lo decidiremos conforme vayamos avanzando. Para mi gusto, se vuelve ya un instrumento necesario para eficientar el traslado de la política social hacia las poblaciones destinatarias. Con eso quedaría. Constanza e Iván. Sí, no, a raíz de lo que mencionaba Humberto y Héctor como respecto a generar como la confiabilidad en estos registros por parte de la población, creo que, y también de mi parte como equipo que trabaja en una plataforma de evaluación y monitoreo, creo que es importante no dejar de lado a las personas que responden en esta plataforma, que son parte de la plataforma donde se registra información, y co-crear con ellos estos sistemas de información, ¿cierto? Hacer análisis de los usuarios, de cómo ellos se apropian de los sistemas de información para ver cómo preguntar, cómo ellos acceden a estos sistemas de información para construirlo con ellos para que una vez, bueno, cuando queremos que lo utilicen y que reporten información, les haga más sentido, ¿cierto? Poder reportar información y se vaya generando esta confiabilidad que mencionaba Humberto. Eso, muchas gracias. No, o sea, también comparto mucho lo que dice la Connie. Otra de las cosas que mencionaba respecto, por ejemplo, de en particular el programa Seguridad y Oportunidades, es también considerar lo que decía Tamara respecto del seguimiento de muchos programas y que en nuestro caso el registro social de hogares recoge muchas otras variables que no solo están ligadas, por ejemplo, a la calificación socioeconómica, sino a otros tipos de elementos. Y eso es súper importante, como dejar de pensar en general en estos programas en una calificación socioeconómica, sino también incorporar otros elementos que tienen que ver con mujeres jefas de hogar u otras características de los hogares donde también contamos con información y que es muy relevante que los programas tengan acceso y una interacción directa con estos registros porque les podemos entregar muchos más elementos para que puedan ser programas que no se focalicen solo en un aspecto determinado, sino en múltiples aspectos que los hogares tienen dentro de cada uno de sus respectivas características, ya sea dependencia, discapacidad u otras necesidades que se pueden levantar que van mucho más allá simplemente de un elemento económico puntual. Entonces, esa interacción entre los programas y quienes elaboran el registro es súper poderosa para poder generar mejores prestaciones sociales a los beneficiarios. Reflexiones. Una de ellas tiene que ver con que veamos que en la medida que contemos con información vamos a poder hacer mejores políticas públicas, ¿no? Pero eso implica que no solamente descanse en el propio gobierno, ¿no?, el construir estos sistemas de información, sino que eventos como esto ayudan a la construcción y a la discusión. Y entonces por eso los invitamos a que revisen lo que nosotros tenemos ahí todo y nos cuestionen, nos digan, nos pregunten, porque cuando uno diseña, cuando uno implementa, a veces pues, se encariña con lo que está haciendo y siempre esos ojos críticos, a mí me sucede mucho cuando me encuentro a los de Coneval o a la propia secretaría cuando los evaluaban me dicen es distinto, ¿verdad?, estar desde acá que estar desde este lado, ¿no? Entonces esa parte que sean. Y la otra reflexión es cómo hacemos que el operativo le vea valor a estas cosas. Déjenme decirles, nuestros técnicos sienten, y lo decía yo, de que mucho de esto les quita tiempo para atender al productor, para atender a, ¿no?, con quien está trabajando, y dicen, es que eso me quita tiempo, ¿no? Y por más que hemos insistido que tener datos, tener información le va a permitir modificar, cambiar o construir, es tan difícil cuando está súper metido en la parte práctica, ¿no? Y entonces ayudar a construir de que la información, ¿no?, un buen dato, un buen número, tener registros y todo, le va a ayudar a ese operativo a hacer la información, porque si no terminamos diciendo es que no tengo tiempo y seguimos en la dinámica.
¿no? Entonces, esas dos reflexiones, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Tamara. Muchas gracias. Sí, cerrar solo con una reflexión compartida que tiene que ver con que estos sistemas se construyen pensando en los usuarios, en las personas como centro, ¿sí? Es para ellos que se construyen estos sistemas de información y por lo tanto tienen que incorporar el enfoque de derechos, hay que incorporar la experiencia que ellos tienen en la relación con estos sistemas y en su relación con el Estado y cuáles son las distintas viajes del usuario que tienen que realizar ellos en compañía. Eso por un lado, y lo otro que creo que es importante cerrar es la importancia que tiene la coordinación interinstitucional para lograr generar estos sistemas de información. Porque como bien vimos durante todas las presentaciones, estos sistemas de información no son únicos. Uno puede tener distintos sistemas de información dentro de un mismo país, distintos registros, pero es la coordinación interinstitucional la que nos va a permitir aunar y poder combinar todas esas ricas fuentes de información para poder hacer políticas públicas que efectivamente respondan a las necesidades de la población. Muchas gracias y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Tamara. Bueno, pues les agradezco muchísimo a todos su participación. Aprovecho para entregarle su constancia de participación a quienes nos acompañan aquí y un pequeño presente simbólico de la semana de evaluación de parte de Coneval. Para quienes nos acompañan de Chile seguramente se los haremos llegar próximamente. Y pues nos quedamos con muchas reflexiones y muchos desafíos. Quizá el más importante es que no podemos cerrar las brechas en el acceso a los derechos sociales si no cerramos las brechas en el acceso a la información y si no ciudadanizamos, democratizamos y transparentamos esta información. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos, muchas gracias, Humberto, gracias a todos por acompañarnos y pues seguimos en la discusión de cómo promover estas herramientas para alcanzar el desarrollo. Gracias.